Bienvenidos a Panorama Bíblico 57, la carta a los Efesios. Comencemos. En el periodo en el que Pablo estuvo en prisión, tuvo suficiente tiempo para escribir las epístolas que llamamos epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En estas 4 cartas, Pablo declara que las escribió como prisionero. Lo que para Pablo parecía un contratiempo fue una gran bendición para la iglesia futura que se enriquecería con sus escritos. Pérgamo era la capital de Asia, pero Éfeso fue la ciudad más importante en ese lugar. Los barcos más grandes del mundo llegaban a Éfeso. También los caminos más transitados terminaban en esa ciudad. Éfeso también fue famosa por el templo de la diosa griega Artemisa o Diana para los romanos. Su templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La gente la adoraba como la diosa de la luna y también la vinculaban con la fertilidad. Los artesanos locales hacían estatuas de la diosa con numerosos senos. Los efesios creían que los hombres se comunicaban con Artemisa por medio de las prostitutas en el templo. El libro de los Hechos dice que la predicación de Pablo disminuyó la venta de ídolos y por eso se produjeron grandes disturbios. Hombres de negocio como Demetrio se enojaron cuando la gente comenzó a dejar atrás a Artemisa para seguir a Jesús. La experiencia de Pablo como misionero sin duda lo ayudó a prepararse para la guerra espiritual de Éfeso en su tercer viaje. Es en ese contexto en el que la iglesia de Éfeso recibió esta carta. La carta está dirigida a los santos y fieles. Estos 2 términos se aplican a todos los creyentes y describen nuestro lugar en Cristo y nuestro carácter. Pablo comienza presentando la nueva identidad que los fieles tenemos en Cristo. Estas son las bendiciones que Dios nos ha dado en Él. Nos escogió en Él para ser santos y sin mancha. Somos santos por 2 razones. Primero, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Segundo, porque obedecemos fielmente la palabra y al Espíritu Santo. Por lo tanto, caminamos dignamente. Él planeó adoptarnos como hijos suyos por medio de Cristo. Dios planeó por adelantado o predestinó que seamos sus hijos a través de su Hijo Jesucristo. Esto no significa que Dios escogió a algunos para ser sus hijos y a otros los descartó. Dios desea que todos seamos salvos. Por el contrario, Satanás quiere que todos nos perdamos. La decisión depende de la elección de cada persona. Si la persona decide por Cristo, pasa a ser hijo porque está en el Hijo. Pero si la persona rechaza a Cristo, rechaza ser hijo de Dios. Pablo dice que somos redimidos por medio de la sangre de Cristo y que reveló su voluntad para nosotros. Por medio del Evangelio y a través del Evangelio es que conocemos la voluntad de Dios. También dice que nos selló con su Espíritu Santo. Todos los creyentes recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. La presencia interior de Dios nos da seguridad. Él es las arras o el pago inicial o depósito de garantía de todo lo bueno que ha de venir para sus hijos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros muestra que Dios es nuestro dueño, que estamos sellados como su propiedad. Luego Pablo expresa una gran oración. Continuamente le rogaba a Dios que nos ayudara a conocerlo mejor y así conocer todas las riquezas que hay en Dios y la grandeza de su poder. El gran tema de Efesios 2 y 3 es que en Cristo Dios une a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo espiritual. Los judíos y los gentiles vienen de diferentes culturas. Los principios que Pablo enseña en estos capítulos pueden ayudar a los creyentes en todo lugar a relacionarse mejor el uno con el otro. En el pasado nosotros, los creyentes gentiles, estábamos muertos en el pecado. En aquel tiempo seguíamos los caminos del mundo y del diablo. Éramos desobedientes y fuimos guiados por los deseos de la carne. En otros tiempos pasados éramos objeto de la ira de Dios. Pero por la misericordia de Dios fuimos salvos de los pecados, de la vida pecaminosa y de la ira de Dios. Por lo cual Pablo nos dice que recordemos el cambio que ha sucedido en nosotros. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora nosotros que estuvimos lejos, los gentiles, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos pueblos? Gentiles y judíos. Pablo termina Efesios 1 con una oración a fin de que continuemos conociendo mejor a Dios. Y luego termina Efesios 2 y 3 con una oración por toda la familia. Su oración se relaciona con la Trinidad. Él desea que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo y ora para que podamos ser capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo para nosotros. Ora también para que podamos ser llenos de la presencia de Dios. Él tiene el poder de hacer muchísimo más de todo lo que podemos pedir o imaginar, según el poder de su Espíritu que actúa en nosotros. Efesios 1 enfatiza la parte de Dios en nuestra relación con Él. Nos recuerda cómo somos salvos por la gracia, pero Efesios del 4 al 6 enfatiza nuestra parte en el viaje al cielo. La gracia trae responsabilidades. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa vivir dignos de la vocación con que fuimos llamados? Pablo contesta esta pregunta en los últimos 3 capítulos. Allí habla de los 4 tipos de relaciones en la familia. Tanto Efesios como Colosenses hablan de estas relaciones en la familia de Dios. Nuestra relación con los creyentes. Que nos tratemos con humildad y mansedumbre, soportándonos en amor. Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestra relación con nuestros cónyuges, las casadas en sujeción a sus maridos y los maridos amando a sus mujeres como Jesús amó a la iglesia. Nuestra relación con nuestros hijos, los hijos en obediencia al Señor y a los padres, y los padres no provocando a los hijos, sino disciplinándolos en el Señor. Y finalizando, Pablo habla de nuestra relación con los espíritus malignos de la oscuridad. Los creyentes están en guerra contra Satanás y los espíritus malignos. Nuestra protección en esta guerra es toda la armadura de Dios. Si la usamos, tendremos el poder para vencer los ataques del diablo. Pablo describe 6 partes de la armadura y el propósito de cada una de ellas. Destacaremos el escudo de la fe, porque es a través de la fe que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Y la espada de la palabra, porque en el conocimiento de la palabra y caminando en ella, podremos decir como Jesús dijo a Satanás en el desierto, escrito está. La carta a los Efesios nos muestra nuestra nueva identidad en Cristo como hijos de Dios y nos anima a vivir a la altura de esa identidad. Hasta aquí Panorama Bíblico 57, la carta a los Efesios. No te olvides dejarnos un like, suscribirte si no lo has hecho y compartir esta enseñanza con alguien que desees bendecir. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia y me despido deseándote las más ricas bendiciones.